Vale, bien, muchísimas gracias, Eduardo. A través tuyo también quiero agradecer a Stones for Liberty Bolivia y a el Instituto Juan de Mariana por esta oportunidad. Bueno, como bien decías, ahora vamos a hablar del intervencionismo estatal en tiempos de crisis, considerando un poco cuál es la situación en España y en Bolivia, ¿no? Yo creo que España está viviendo un momento muy interesante en términos de análisis político, en términos de debate un poco de estas ideas que en varios países en América Latina se han arrastrado los últimos 15 años. Estamos hablando de que en España hay un gobierno de coalición por primera vez en su historia, que está afrontando esta crisis, pues de una manera muy concreta que vamos a ir desarrollando en la presentación, y por eso me gustaría también hacer hincapié en ello. Y también, obviamente, sin descuidar la situación de nuestro país, de Bolivia, que también está viviendo un momento muy interesante, o sea, un momento muy particular, un gobierno de transición que está asumiendo sin querer esta crisis sanitaria. Y bueno, quisiera abocarme en esos dos, digamos, en esos dos contextos, pero bueno, reiterar que cualquiera de estos detalles de esta descripción, de estas ideas pueden ser tranquilamente trasladables a cualquier situación de las democracias, no solo europeas, sino también en América Latina, inclusive me pongo a pensar en Brasil, de Bolsonaro, en Estados Unidos de Donald Trump, etc. Entonces, sin más preámbulo, lo que sí, a ver, no sé si, como ahora sí, se ve, ¿no? La pantalla, la presentación. Bien, yo creo que es importante analizar, y a partir de aquí vamos a ir un poco desarrollando la temática, el intervencionismo en una situación de crisis no es negativo per se. Es decir, el COVID, el coronavirus, realmente ha movido el tablero de la situación política, social, económica en todo el mundo. Yo creo que ha sido un momento de un cambio muy rápido, muy veloz, ¿no? El coronavirus, y esto vale la pena decirlo, tiene dos características muy particulares. La primera es que tiene un nivel de contagio atroz, es decir, la expansión del virus se ha extendido en todo el mundo prácticamente en menos de un mes, y eso ha hecho que obviamente los gobiernos en estos casos tomen medidas drásticas en muy poco tiempo, ¿no? Y por otro lado, contrario a lo que se pensó en un inicio, el coronavirus tiene una tasa de mortalidad tremendamente alta. O sea, incluso la propia Organización Mundial de la Salud y diferentes gobiernos manifestaron, que, incluido el de España, que evidentemente se trataba de un virus similar a una gripe, que anualmente morían más personas por una gripe común que por el coronavirus. Y en términos de contagio y la relación con la tasa de mortalidad por el contagio del virus, no tiene nada que ver, o sea, es tremendamente alto. Entonces, yo creo que partiendo de esas dos características fundamentales del COVID-19, es que los gobiernos han iniciado estas políticas, estas medidas drásticas en un momento que se han extendido obviamente a todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se han asumido dentro de estas políticas la cuarentena, ¿no? Cuarentena, el aislamiento generalizado, fundamentalmente para detener la relación y el contacto entre las personas, ¿no? La idea de la cuarentena es precisamente eso, que las personas no tengan un contacto, con el fin, obviamente, de que no haya un contagio y con el fin último de contener y controlar la expansión del coronavirus, ¿no? Esa idea la entendemos todos perfectamente y la asumimos la cuarentena, asumimos el aislamiento. En ese sentido, hay dos libertades que evidentemente se vulneran
de forma inevitable, que son la libertad de movimiento, la libertad de desplazamiento y la libertad de reunión. Evidentemente, en España, en Bolivia, en todos los países donde se han tomado estas medidas drásticas, hay una prohibición expresa de desplazamiento de las personas, a excepción de las actividades esenciales y de las actividades esenciales individuales para la subsistencia, como ser, podría ir al supermercado, podría ir a la farmacia, ¿no? Y la libertad de reunión, evidentemente, porque para evitar las aglomeraciones, las reuniones donde hay una multitud que implique también un contagio masivo, ¿no? Entonces, en cierta medida, esta restricción de la libertad, teniendo en cuenta una característica que es muy importante, que es la temporalidad de las medidas, es aceptable. O sea, no podemos tampoco ser radicales en la medida en que pretendamos exigir el reconocimiento de una libertad cuando esta libertad precisamente implica el riesgo de un contagio, ¿no? Evidentemente eso es aceptado y asumido por la sociedad en general. Sin embargo, el problema que luego se evidencia es cuando estas libertades, cuando esta vulneración de la libertad no está justificada, ¿no? Pongo el ejemplo de España. En España se ha impulsado una medida que es el estado de alarma, el estado de alarma que implica la cuarentena total y que se prorroga cada 15 días con la aprobación del Congreso de los Diputados. Esta medida implica, entre otras cosas, que haya una mesa entre las comunidades autónomas y el gobierno para la negociación de medidas. Implica también que el Estado se reserva casi de forma absoluta ese uso de la fuerza y ese control de este tipo de restricciones, pero que se ha evidenciado en las últimas semanas y en los últimos días una vulneración que ha ido más allá. Es decir, que esta vulneración de las libertades, de estas dos libertades de movimiento y de reunión, se ha sumado otra no prohibición, pero sí vulneración de la libertad de expresión. ¿En qué sentido? En el sentido de que no hay una persecución directa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los ciudadanos que, por ejemplo, tengan un criterio contrario al gobierno. No hay una organización particular, no hay un colectivo que persiga a la oposición en España, no la hay. ¿Cómo se traduce esta restricción a la libertad de expresión? Por ejemplo, como dice la slide, en la ocultación de información y en la falta de transparencia. En España, verdaderamente, no se sabe cuál es la cifra real de contagios. Nadie lo sabe y dudamos incluso que el gobierno la sepa. Y si la sabe, no la dice. Lo mismo pasa con el número de fallecidos por coronavirus, ¿no? Hace unos días atrás se formó un comité científico para el estudio y la toma de decisiones en lo que se refiere a la desescalada por fases. En España, desde el lunes pasado, a partir del lunes pasado hay un periodo de desescalada que diversas comunidades autónomas, por orden territorial y por preferencias en temas, por ejemplo, económicos, qué comunidades autónomas, qué provincias, qué ciudades pueden empezar a salir a la calle, los ciudadanos, los negocios, en qué comunidades y en qué ciudades pueden empezar otra vez a funcionar, etcétera. Hay un comité que evalúa esas medidas, es decir, que hay un comité que considera qué comunidades autónomas y qué ciudades pueden empezar a funcionar de forma normal, ¿no? Es un comité, si no me equivoco, formado por 11 científicos, que ha despertado mucha susceptibilidad, porque el gobierno evidentemente se ha aplazado, ha reprobado
en la gestión de la crisis, ¿no? Entonces han habido diversos medios de comunicación y diferentes organizaciones de la sociedad civil que han cuestionado y han preguntado al gobierno quiénes formarían parte de este comité científico. Y el gobierno, ya desde un punto de vista inclusive rozando la arrogancia, ha respondido que eso no es necesario, que no es necesario que la ciudadanía sepa por quiénes va a estar formado ese comité. Ese comité que va a depender, además, las circunstancias por las cuales los ciudadanos de determinadas provincias van a poder volver a la normalidad, ¿no? Entonces, que hay esa ocultación de información fundamental en cualquier Estado de Derecho es un punto de alarma, es un punto de alarma muy importante, ¿no? Hay mucha también manipulación de los datos, información que hace un momento comentaba, y por otro lado, han habido muchas, digamos, preguntas, cuestionamientos, susceptibilidades también de parte de los medios de comunicación, porque en las comparecencias del presidente Pedro Sánchez, durante las mismas, había un filtro previo para las preguntas y en muchos casos las preguntas ya estaban elaboradas antes de la comparecencia del presidente. Era precisamente el secretario de Estado de Comunicación quien hacía ese filtro para que finalmente el presidente responda. Es decir, que no había una libertad ahí de prensa, evidente, ¿no? ¿Y por qué digo todos estos puntos? Porque es importante, como decía como es el título de esta presentación, que en este tiempo de crisis es cuando este tipo de medidas se ponen sobre la mesa, se aprovecha además de ejecutar, ¿no? El gobierno de España, para los que no sepan, está formado, como decía en un principio, por el Partido Socialista Obrero Español, líderes Pedro Sánchez, en cogobierno, en coalición con Podemos, con Unidas Podemos, que es el partido de Pablo Iglesias. Como todos ustedes sabrán, Pablo Iglesias en un principio era socio de Íñigo Errejón. Íñigo Errejón prácticamente ha asesorado durante 2 años al movimiento al socialismo en Bolivia y a Evo Morales de forma personal para la elaboración de la Constitución que hoy está vigente en nuestro país. Pablo Iglesias ha estado muchísimas veces en Bolivia. Juan Carlos Monedero ha asesorado de forma directa junto a Pablo Iglesias al régimen venezolano, Carolina Vescanza al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y así, ¿no? Estos jóvenes se han formado en esa escuela populista, neomarxista de América Latina, ¿no? Entonces ellos tienen claro cuál es su modelo, ¿no? Ellos tienen claro cuál es el modelo que persiguen. A mí no me gusta hablar muchas veces de populismo porque el populismo es tendencioso al final, ¿no? El concepto abarca muchas cosas y a la vez pocas cosas. Para algunos estudiosos es una ideología, para otros no lo es. Pero al final de todo, como decía Hannah Arendt, es totalitarismo. O sea, el populismo es un proceso, si quieren, de consolidación totalitaria antidemocrática. Eso es lo que es el populismo, ¿no? Es un neomarxismo orientado y adaptado a las circunstancias después de la caída del muro de Berlín a partir del año 92, que se ha ido consolidando o por lo menos se ha ido ejerciendo en una medida o en otra en América Latina y en este caso también en España. ¿Cuál es el problema? Que estos regímenes y estas ideas, y me refiero precisamente y particularmente a Podemos, tienen claro cuál es el modelo, ¿no? Ellos saben cuáles son sus objetivos a largo plazo y qué esperan de este gobierno, pero lo que pasa es que en una época de crisis, precisamente la crisis acelera todo este proceso de hegemonía política que ellos pretenden. Es decir, que si bien su modelo desde el principio iba a ser evaluado y ejecutado por ellos mismos en un periodo de tiempo determinado, la crisis lo que está haciendo es acelerar por 1000 ese tiempo. Entonces, todas estas medidas, todas estas políticas, todas estas ideas, manipulaciones, etcétera, se están viendo orientadas en ese esquema, ¿no? En ese esquema. Entonces,
Lo que está pasando en España es muy particular en ese sentido, ¿no? Ahora bien, como decía, hay un aprovechamiento, obviamente, de la situación para poner e imponer condiciones y regulación, ¿no? El, el, el vicepresidente, que es Pablo Iglesias, a través de un decreto real, forma parte del Consejo Nacional de Inteligencia de España, que es más o menos la CIA española, por una incluso disposición transitoria de un decreto real, ¿no? Entonces, a partir de esa idea es que surge la pregunta verdaderamente si estas instituciones que están ahora mismo vigentes dentro del ordenamiento constitucional democrático de España pueden soportar este tipo de medidas. ¿Cómo es posible que el vicepresidente, a través de un decreto real de estado de alarma, se meta, digamos, de forma sigilosa al CNI? Eso no es constitucional, inclusive ha sido recurrido, pero se están tomando este tipo de medidas, ¿no? Y la ciudadanía tiene que ser consciente de ello. Por otro lado, eh, ya después en este slide, vale, entonces, me gustaría aquí también hacer una puntualización sobre lo que está pasando en Bolivia. Un poco he contado la situación de España, pero Bolivia yo creo que tampoco es ajena a esta situación, ¿no? En Bolivia también se está, podríamos decir, aprovechando, o podríamos decir, intentando generar una especie eh, de aceptación de las circunstancias con la aprobación de regulación de normativa de decretos supremos, en este caso, que vulneran igual la libertad de expresión, ¿no? Estos últimos días todos hemos sido testigos, o sea, se han aprobado dos decretos supremos, el 4200 y el 4231, que precisamente dicen eso. No voy a solo leer el artículo 13 del decreto supremo 4200, que establece que las personas que inciten el incumplimiento del presente decreto supremo, es decir, del estado de alarma en Bolivia, de la cuarentena, o desinformen y generen incertidumbre en la población, serán sujetos de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública. Y el decreto supremo 4231 va también en esa línea, ¿no? Prácticamente establece que no se pueden difundir información que pueda ir en contra del control del coronavirus, ¿no? Entonces, y no hace falta tampoco mencionar cuál es la posición del ministro de Interior de Bolivia, ¿no? Yo creo que sin hacer un poco valoraciones aquí, digamos, político-electorales, a pesar de que ya estamos en una situación, digamos, en un ambiente preelectoral, por decirlo de alguna manera, todos somos testigos un poco de la arrogancia de ese ministerio, ¿no? Y de un poco, eh, sí, autoritarismo también de parte suya, ¿no? Entonces, y no lo digo yo solamente, ¿no? Han habido diversos periodistas que han sacado un pronunciamiento de que las prácticas autoritarias y de cierta forma persecutorias del movimiento socialismo no han sido superadas totalmente por este gobierno, ¿no? Entonces yo creo que, obviamente, salvando las distancias, porque no es lo mismo hablar del movimiento socialismo y de Evo Morales que del actual presidente transitoria, evidentemente hay una situación también de incertidumbre muy potente. Yo creo que estos tiempos de crisis son fundamentales para poder aprobar las instituciones y fundamentales además para sacar a reducir la capacidad de liderazgo y la capacidad de la sociedad de respuesta a un contexto tremendamente adverso que va a generar posteriormente una crisis no solo política, sino también social y económica de forma prácticamente inevitable, ¿no? Entonces, bueno, partiendo un poco de esa introducción, un poco de la situación que está atravesando tanto España como Bolivia parcialmente, es importante manifestar que en esta crisis son los populistas, los nacionalistas, los que tienen un poco la idea, eh,
autoritaria, liberal, antidemocrática, como queramos llamarlo, para aprovechar la crisis e imponer este discurso hegemónico, ¿no? Y me voy a remitir ahora a España nuevamente. El presidente Sánchez, y bueno, igual nos podemos remitir inclusive a Bolsonaro en Brasil, a Donald Trump en Estados Unidos, inclusive al gobierno de Yanine Áñez, hacen uso de declaraciones exageradas, ¿no? De maximalismos, de caracterizaciones que van incluso más allá de la propia realidad. Hablan de la guerra contra el virus, ¿no? Hablan de que esta crisis es la peor crisis desde la guerra civil, o el enemigo todos es el virus, y cuestiones así que lo que pretenden es jugar con el lenguaje, básicamente, ¿no? Los populistas tienen clarísimo, clarísimo cuál tiene que ser la técnica de digamos, de elaboración del mensaje, ¿no? Ellos son expertos en lo que los anglosajones llaman telling, por ejemplo, framing, ¿no? Enmarques, encuadres de mensajes, y lo practican. Y precisamente en esta crisis lo practican de una forma reiterada y exagerada. Eso básicamente se hace para poner en evidencia dos cuestiones. La primera, justificar, exculparse de responsabilidades, ¿no? De la pésima gestión que están llevando a cabo. Como se dice coloquialmente, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Básicamente es un poco que va por esa línea. Entonces, esta narrativa, ellos lo tienen muy claro, es fundamental porque tiene que justificar la acción política. Es una, no podemos pensar en una acción política sin un lenguaje previo, porque al final ellos son gramscianos, ellos vienen de esa escuela, ellos creen en la hegemonía cultural, ellos creen fervientemente en la hegemonía de los medios de comunicación, ellos priorizan el colectivismo por encima de la libertad y los derechos individuales, ellos creen en la soberanía nacional por encima de la libertad individual, ellos creen en las mayorías, no en las minorías, ¿no? Es en esa dictadura de la mayoría y no en el pluralismo. Es decir, lo que se está viviendo ahora mismo en España y lo que también se vive en Bolivia en su momento, es un gobierno que no cree en el diálogo, que no cree en la justificación, que no cree en el consenso. O sea, el ADN del populista, del nacionalista, del totalitario, es ese precisamente, ¿no? Ahora, tampoco quiero caer en ese campo común, ¿no? De manifestar que España está viviendo un autoritarismo, no. Evidentemente sería mucho decir y prefiero no caer en esa tentación, pero sin embargo creo que lo que tenemos que hacer ahora es analizar las pautas, ¿no? Analizar las pautas, analizar las acciones concretas que estamos viendo ahora mismo y a través de ello procurar un análisis no de cara quizás al futuro, pero sí de las consecuencias de las acciones que se están tomando en el presente. ¿En qué medida estas acciones que van en contra de la libertad de expresión pueden generar una crisis institucional de diversa magnitud que pueden poner en evidencia el sistema democrático liberal los próximos meses o los próximos años, ¿no? Eso nos tenemos que preguntar ahora mismo. Entonces, en la adopción de esta narrativa lo que preocupa es que se imponga un mensaje tipo prefiero la protección y la seguridad a la libertad. Cuestiones que se están empezando a digerir por la ciudadanía. Porque y me remito a lo que decía en un principio, la importancia del mensaje, la importancia del discurso, la importancia de la hegemonía en la transmisión de información. Ellos lo tienen muy claro. Y lo hemos vivido en Bolivia, o sea, no hace falta tampoco, o sea, aquí no hay nada nuevo, o sea, todo es lo mismo, todo se repite, ¿no? En Bolivia, tú mismo, Eduardo, creo que eres periodista, tú me dirás, o sea, medios independientes, pocos. Tú contabas con los dedos de una mano los medios de comunicación independientes que habían en Bolivia en su momento.
Y en España pasa un poco más de lo mismo. Entonces, yo creo que lo importante es eso, ¿no? Un poco discernir cuál es la situación actual e intentar hacer un análisis de las pautas de cara a a los próximos meses, ¿no? A ver, en este slide, vale. También un poco yendo en esa misma línea, hay algunos elementos que considero importantes también en el análisis del intervencionismo y el posible, digamos, efecto autoritario que puedan tener estas medidas y estas políticas, tanto en España como en Bolivia. Eh, Se ha visto que en la utilización también de estos mensajes, ahora mismo hablo de España, no hay certidumbre, no hay certidumbre y tampoco el gobierno necesita que haya certidumbre. ¿Por qué? Porque es necesario en esta instrumentalización de la política que haya un factor de incertidumbre, de miedo, digamos más poéticamente, de desesperanza, para que el proyecto político pueda consolidarse a medio o largo plazo, inclusive a corto plazo, por decir mucho decir. En todo caso, lo que estamos viendo es que efectivamente al gobierno no le interesa dar certidumbre, lo que quiere el gobierno es que haya miedo, que haya eso, ¿no? Que haya un poco de incertidumbre, un poco el vivir al día, ¿no? El preguntarse cuándo vamos a, si el estado de alarma se van a prorrogar 15 días más, qué vamos a hacer. La gente está nerviosa porque la crisis económica es inevitable, necesita de eso. El populismo necesita que haya un factor de aprovechamiento, que en este caso es la crisis. Más allá de la crisis sanitaria, que se va a convertir posteriormente en una crisis social, en una crisis política y en una crisis económica de magnitudes quizás insospechadas. Algunos analistas dicen que la peor crisis económica desde el crash del 29, de los años 30, otros dicen desde tiempos de paz, que nunca se había tenido una crisis similar, otros son más optimistas y dicen que va a ser un poco menor a la crisis del 2008, etcétera, ¿no? Realmente no sabemos cuáles van a ser finalmente las consecuencias económicas, pero de que van a haber consecuencias económicas, las va a haber. Entonces la gente está un poco viviendo en esa ausencia de certidumbre. Y el efecto liberador es ese precisamente, ¿no? O sea, yo creo que la seguridad de la que hablábamos hace un momento, la seguridad del gobierno de que todo va a volver a la normalidad lo más pronto posible, está ausente del discurso, ¿no? Bueno, como sabemos, también se crean constantemente enemigos externos. Yo no soy muy, digamos, aficionado a encauzar las causas de coronavirus a los chinos, ni de que haya sido un virus hecho en un laboratorio chino, ni mucho menos. Yo creo que hay que ser concretos en ese sentido y hay que ser lo más objetivos posibles, pero evidentemente hay populistas que se encargan de elaborar estos enemigos externos, ¿no? Enemigos externos que no significan precisamente que estén fuera de las fronteras. Hemos visto aquí que el partido de Pablo Iglesias constantemente manda mensajes negativos e incluso persecutorios, por ejemplo, a Mancio Ortega, que es el presidente de Inditex, que es una compañía de textiles de las que es, por ejemplo, Zara, ¿no? H&M, etcétera. Es un empresario muy respetado, uno de los empresarios más importantes de Europa y yo creo que del mundo en este sector, que está teniendo un papel interesante. O sea, el sector privado, se está viendo que en la crisis el sector privado tiene un papel tremendamente fundamental. O sea, el elemento, ya no diré empresarial, pero el elemento privado, el elemento individual, está siendo tremendamente importante para asumir la crisis. Y eso se ha visto en España y en otras partes del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, también en Bolivia, con los empresarios, etcétera, que están preocupados por la situación y que no solamente se trata de donar, porque un elemento importante obviamente es la donación, pero también otro elemento importante es la gestión, la colaboración con el sector público. Yo creo que es fundamental. A pesar de ello, el partido
de Pablo Iglesias y el gobierno mismo busca estos enemigos externos, ¿no? En Estados Unidos, Donald Trump yo creo que no deja de hablar del virus chino, Bolsonaro lo mismo, ¿no? Inclusive ha llamado a una manifestación para hacer frente al virus, Bolsonaro ahí sin mascarillas, sin barbijos, sin nada, sin ningún tipo de protección, todo imprudente, que no están tomando medidas, ¿no? Yo creo que el populismo no, igual no se maneja en esa esfera de derechas, de izquierdas, el populismo es de derechas, de izquierdas de todo, y en todos los sentidos, ¿no? Pero es evidente que todos estos elementos en plena crisis se están asumiendo de una forma extraordinariamente acelerada. O sea, yo creo que hay un aprovechamiento, como decía, y una instrumentalización de la crisis muy interesante en términos de análisis, pero obviamente con efectos negativos que valen la pena recalcar, ¿no? Entonces, bueno, ese punto, por ejemplo, de enemigos externos, luego instrumentalización de los medios. En España, la prensa le está pasando muy mal, ¿no? O sea, la prensa está siendo realmente objeto de persecución, me atrevería a decir. Hay varios medios de comunicación que se han manifestado contrarios a no solamente la persecución del gobierno frente, digamos, a la imparcialidad que pueda tener un medio de comunicación o no, sino en la transparencia de la información. Es un elemento fundamental de cualquier Estado democrático. Yo creo que en Europa no se está viendo un ejemplo así como el que se está viendo en España y quizás en cierta medida en Italia, entonces vale la pena también estar alertas en este sentido, ¿no? Y el factor de distorsión que yo llamo un poco al elemento característico de la situación actual. Es decir, en España, y pasa en Bolivia. En España, el factor de es precisamente la presencia de Podemos en el gobierno. Podemos es un partido neomarxista, es un partido con orígenes comunistas, es un partido que tiene esa idea de la sociedad, de la política, son cerrados además digamos, en su análisis y en su ejecución de la estrategia política, son inescrupulosos en el sentido más, digamos, concreto del término. Ellos tienen clarísimo que para qué están ahí. Y en ese sentido, no es normal que en un Estado democrático, con una tradición además de los últimos años en términos de democracia muy bien consolidados como es España, haya un factor de distorsión que vemos hoy. Entonces, gobierno, esta coalición del gobierno de España, es más bien la anormalidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que es un elemento también diferenciador para el análisis muy interesante, porque realmente en términos políticos y de análisis institucional, constitucional, en el sentido más amplio, se está viviendo en España un cambio, ¿no? O sea, verdaderamente un cambio que obviamente en términos, digamos, de democracia es negativo, pero sí es interesante en términos de análisis, ¿no? Y en Bolivia, y en Bolivia también yo, digamos, identifico un factor de distorsión que es precisamente la característica de transición del gobierno actual. Es decir, que también es una anormalidad que un gobierno transitorio, sin querer, por las circunstancias, esté haciendo frente a una crisis sanitaria de unas magnitudes atroces, ¿no? En términos, digamos, de cobro de vidas, de contagios, y cuya repercusión se va a notar en la economía y en la sociedad a corto plazo, a corto medio plazo. Entonces, hay un factor de distorsión muy interesante. O sea, yo creo que también en Bolivia se está aplicando este tipo, digamos, de medidas de una forma contradictoria, ¿no? Porque yo percibo que el gobierno transitorio en Bolivia, no sé en qué medida se puede usar el verbo aprovechar, pero yo creo que está haciendo uso de su condición de gobierno para implantar ciertas medidas que no le compete, ¿no? No le compete, por ejemplo, al gobierno
transitorio desde un punto de vista moral y desde un punto de vista de efecto político, es decir, su digamos, bagaje constitucional no lo tiene, o sea, es un gobierno transitorio, solamente el bagaje constitucional, el fundamento constitucional para el cual este gobierno tiene que ejercer el poder es precisamente su condición temporal, su condición de transitoriedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, no está apto este gobierno para negociar contratos con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, no está el gobierno para aprobar nueva normativa en términos de agroindustria, no está dentro de sus competencias tampoco restringir ciertas libertades de expresión, ciertas libertades de prensa como pretexto del coronavirus. Es decir, no está teniendo un papel verdaderamente, digamos, dentro del marco de un Estado, creo yo, ¿no? Y eso es una crítica quizás personal, ¿no? En términos de análisis, por supuesto. Entonces, yo creo que estos factores de distorsión son muy interesantes estudiarlos, y si quieren podemos profundizar en ello en la ronda de preguntas, y ya acabo, porque bueno, me gustaría igual que ustedes hagan sus preguntas en caso de tenerlas, o podamos un poco también discutir. Yo creo que también se trata de eso, ¿no? Entonces, un poco en términos de conclusión, yo he puesto esos 3 puntos, ¿no? Que también de cierta forma los he comentado durante la exposición. El populismo es un elemento que está en España y que se va a quedar en España. El gobierno de Pedro Sánchez, es que además el problema no es solo Podemos, el problema no es solo Pablo Iglesias, estoy hablando de España. El problema realmente es Pedro Sánchez. O sea, los españoles tienen que darse cuenta que el problema, obviamente, está influido por el gobierno, por el gobierno con Podemos, pero evidentemente el PSOE no es el mismo PSOE de hace 10 años atrás, ¿no? Es un PSOE, digamos, degenerado en temas de centralidad política, es un PSOE mucho más radical. Pedro Sánchez es una persona más radical. Y en ese sentido, yo creo que el populismo en este sentido, por lo menos, no diré populismo, pero sí esta práctica política que está orientada en una última instancia, quizás de forma en un totalitarismo, va a continuar, o sea, es evidente. Y obviamente habrá que pedir responsabilidades en su momento, y los partidos de oposición, actual oposición, tendrán también que asumir un poco el papel y las consecuencias de toda esta situación que se está generando hoy por la crisis. Estos movimientos de aceleración política están dando lugar a que nos planteemos precisamente lo que estamos hablando aquí, ¿no? O sea, que es el intervencionismo, que es el populismo, que es el autoritarismo en tiempos de crisis, que es la limitación de las libertades en el sentido amplio, de la aplicación y del debate nuevamente en boga de las ideas iliberales, hablamos de hegemonía, etc. Entonces yo creo que es un punto muy interesante que igual lo podemos discutir luego. Evidentemente, esta situación y esta crisis va a ser una prueba de fuego para las instituciones de España y del país del que se trate, también para Bolivia, porque, y hablo ahora de España, las instituciones están empezando a cuestionar, no por la, digamos, decisión de los representantes institucionales, sino por el empuje, por el efecto que tienen determinadas declaraciones y determinada regulación aprobada, que pone en cuestión la calidad, o que va a poner en cuestión, mejor dicho, la calidad del sistema institucional. Va a poner en cuestión. Evidentemente, en España se está jugando el desarrollo democrático. O sea, hay una involución ya evidente del sistema democrático. Hay una involución, ¿no? Entonces va a ser una prueba muy importante para las instituciones en España de aguantar estos embates con tintes autoritarios, ¿no? Yo creo que va a ser fundamental, y en este sentido yo me remito a esa famosa frase de Thomas Jefferson, que decía algo así como
el precio de la libertad es la eterna vigilancia. O sea, no se acaba. La vigilancia sobre la protección, sobre la preservación, sobre la fortaleza de las libertades de los individuos en un Estado democrático. O sea, es una permanente vigilancia que nos tiene que obligar a los que creemos en las ideas de la libertad y los que nos consideramos defensores de la democracia, desde el ámbito en el que estemos, de procurar y poner en evidencia estas acciones, ¿no? En España se están empezando a cuestionar y se está empezando a forzar el sistema judicial, se está empezando a forzar la, digamos, independencia de los cuerpos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo que en Bolivia serían, digamos, el Ejército Nacional. Se está empezando a cuestionar la practicidad de la monarquía, y todos esos son elementos para esto, evidentemente. O sea, en Bolivia hemos pasado de 14 años de autoritarismo, de persecución, de un gobierno completamente populista, nacionalista, exacerbado, divisor, que tenemos en nuestro país y que todavía es evidente. Tenemos que salir de eso, y esta crisis y las elecciones, que no sé si ya se han confirmado. Hoy estaba viendo una entrevista del presidente de la Corte, pero al final no sé en qué quedó. Creo que va a ser finalmente a principios de agosto las elecciones, pero bueno, también van a ser una prueba de fuego para los bolivianos. Quiero decir, eh, verdaderamente queremos seguir con y ya ahí no me meto ya en discusiones, digamos, político-electorales, porque creo que no es la idea de la charla, pero sí es evidente que nos tenemos que cuestionar la continuidad de un modelo político agotado a un cambio verdaderamente en términos no solo de calidad democrática, sino de apertura de Bolivia en términos de economía, de comercio, de competitividad, de libre mercado, en términos de sociedad, en términos inclusive de cultura. O sea, los bolivianos nos tenemos que empezar a preguntar y en esta crisis y posteriormente en las elecciones, cuál va a ser nuestra tarea a partir de ahí, ¿no? Que no queden en vano los 21 días que los ciudadanos han puesto en peligro sus vidas para que verdaderamente en Bolivia se preserve esa estela de democracia que todavía había y que hoy podemos decir que todavía se está preservando, pero que no está nada asegurado. Repito, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Y bueno, yo creo que finalmente la crisis sanitaria va a acabar. O sea, el coronavirus va a acabar tarde o temprano, la expansión de los contagios va a terminar, los fallecidos también terminarán, más pronto que tarde probablemente, pero lo que es evidente es que la crisis económica es inevitable, ¿no? O sea, y eso para mí no cobra una importancia menor. O sea, es todo lo contrario. Yo creo que los ciudadanos, estemos donde estemos, tanto en Bolivia como en Europa, en España, tenemos que ser conscientes de que va a golpear en una medida muy importante, que va a poner en cuestión también un modelo político. Es decir, que todas estas crisis económicas, sociales, son aprovechadas por estos regímenes para poder implantar un mensaje muy concreto. Lo que está pasando en España con todos los bonos también, pero no en ese nivel, es que el gobierno que tiene estas pretensiones no le importa, necesita tener una masa de gente asistida con asistencialismo, o sea, necesita tener una cantidad de votantes que luego se pueden expresar en términos de movilización y de, digamos, justificación de las acciones políticas para poder llevar a cabo ese proyecto, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante ser claros en esto. O sea, el asistencialismo está bien siempre y cuando se considere toda la repercusión macroeconómica que pueda tener un determinado país, independientemente un poco de las circunstancias. España no tiene ese colchón económico para hacer frente a la crisis. Por ejemplo, como España, como Alemania
o inclusive Estados Unidos, que se puede permitir una deuda pública del 50, 60, 70% de su PIB. No, o sea, y lo que se quiere precisamente es tener un grupo de gente importante para poder, para que este grupo de gente sea un poco un amparo de todo este proceso político en términos de democracia degenerativo, ¿no? Y en Bolivia también, o sea, la crisis económica, evidentemente, ya venimos de una crisis económica, lo que pasa es que la gente no se ha dado cuenta porque básicamente la política económica del gobierno del MAS ha sido gasto público y préstamo, la deuda pública supera el 40%, el déficit fiscal, si no me equivoco, está más de 7 puntos, cuando en realidad un país como Bolivia debería tener como máximo 3 puntos de déficit fiscal, según recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que la crisis también va a pegar fuerte. Los precios de las materias primas, somos un país monoproductor, están por debajo del umbral necesario para que podamos depender de los hidrocarburos y del precio de los minerales respecto al precio del petróleo, que a corto plazo tal vez no lo sintamos, pero a medio y largo plazo lo vamos a sentir, ¿no? Y yo creo que el análisis tiene que ser ese. La crisis sanitaria en un momento dado va a pasar, y lo que nos tenemos que preguntar precisamente es en qué medida podemos asumir que una crisis económica puede ser lo menos dañina, lo menos perjudicial para el país en términos de economía y en términos de política, ¿no? Eh, yo con esto un poco concluyo la presentación, querido Eduardo, y si quieres, bueno, no sé si tienes preguntas, si tenemos preguntas, yo estoy a tu disposición. Claro que sí, querido Mateo, muchísimas gracias por tu exposición. Sí, tenemos preguntas que nos han llegado desde diferentes páginas por las que se está transmitiendo. Sin embargo, Carlos Aranda, igual a modo de poder establecer algunos puntos, te quiero hacer una cuestionante. Sí, muchas gracias, muy ilustrativa, muy educativa la charla. Si bien se ha reflexionado sobre los peligros que siempre se abren en momentos de crisis contra la libertad, los excesos que cometen los gobiernos y que legitiman su accionar en base a la búsqueda de seguridad por parte de la ciudadanía, me gustaría también reflexionar en un ejercicio tal vez de carácter. Muchas personas dicen, evaluemos lo que está pasando porque ya estamos acá, pero sí me gustaría evaluar para tratar de ver si este intervencionismo, más allá de que se considere o no legítimo, puede hacer algún bien. ¿De dónde venimos? Por ejemplo, pienso en un caso concreto de los mercados de trabajo que podríamos hacer paralelismo entre Bolivia y España. Muy inflexibles, bastante regulados y con problemas que en estos momentos se intensifican en gran medida. La tasa de paro y temporalidad de España es una de las más altas de Europa, si no la más alta, y la tasa de informalidad de Bolivia es la campeona mundial del mundo. Entonces, me gustaría también hacer un análisis cómo el intervencionismo que estamos criticando hace que las economías, las sociedades sean mucho más vulnerables. Y a partir de ahí tal vez también señalar por qué más intervencionismo no es la respuesta. Sí, a ver, a modo de introducción para responder tu pregunta, hay dos líneas en cuanto a la aplicación digamos, de políticas intervencionistas en esta crisis. Una es la jurídica, un intervencionismo, digamos, que supere el umbral de la normalidad. ¿Está permitido en términos jurídicos? Sí, está permitido. La Constitución Política de Bolivia y la Constitución de España así lo señalan. El Estado puede ejercer estas políticas de cuarentena, de estado de alarma, de aislamiento para contener un problema de salud pública, ¿no? Entonces, en términos jurídicos, sí está permitido. Pero hay también una vertiente política, ¿no? Y es que en términos políticos, esta aplicación jurídica puede ser aprovechada para bien o para mal, ¿no?
el tema económico y laboral, por ejemplo, ¿no? O sea, se ha visto en diversos ejemplos a lo largo de la historia de que el Estado es incapaz de proveer riqueza directamente, ¿no? El Estado por sí mismo, por ejemplo, no genera empleo. O sea, el gobierno no genera empleo. Lo que hace el gobierno es políticas de apertura para que las empresas creen empleo, porque al final lo que crea el Estado, lo que crea el gobierno es burocracia, no crea empleo directamente, ¿no? Lo que hace contrariamente la empresa. Las empresas públicas, ¿no? Y estoy un poco yendo un poco al tema general, quizás me estoy saliendo del tema crisis COVID-19, pero un poco para poner en contexto. Las empresas públicas tampoco funcionan, o sea, se ha visto que en Bolivia precisamente ninguna empresa pública funciona. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque son motivo de corrupción, básicamente, ¿no? O sea, son motivo de corrupción y en muchos casos, de desacato y de pérdidas que superan incluso las inversiones que se habían tenido iniciales. Estoy pensando inclusive en Endesa, esa empresa que recientemente, bueno, no recientemente, hace un par de años quebró, y muchas más que hay en Bolivia, ¿no? Entonces, yo creo que el contexto, precisamente, si en un contexto de normalidad, eh, la, la, eh, la intervención estatal de lo público para generar condiciones en el mercado no funciona, obviamente en una época de crisis eso va a estar expuesto todavía al múltiplo, ¿no? O sea, yo creo que precisamente lo que tienen que hacer los gobiernos en última instancia, una vez pasada la crisis, es dialogar con las empresas. O sea, aquí en España, por ejemplo, parece que los autónomos, que vendrían a ser, digamos, las empresas unipersonales en Bolivia, parece que son los malos de la película, ¿no? O sea, siguen pagando impuestos, siguen eh, pagando todas las obligaciones impositivas que tienen con el Estado, y contrariamente los empleados que dependen de esa empresa siguen percibiendo el sueldo porque no les ponen condiciones efectivas para realmente poder, digamos, tener una transición también en términos empresariales en esta crisis, ¿no? Yo creo que los gobiernos tienen que tener orientada una política económica de la mano con la industria, de la mano con las empresas, obviamente sin descuidar a los empleados y a los trabajadores, para que efectivamente esta crisis económica en corto plazo pueda solucionarse. Evidentemente, tiene que haber también medidas, digamos, por ejemplo, estoy pensando de liquidez, por ejemplo, ¿no? Tienen que haber medidas de liquidez, evidentemente. El gobierno tiene que facilitar la liquidez de las empresas, porque si no, obviamente, una empresa sin liquidez es una empresa insolvente, obviamente, ¿no? Entonces también se tienen que dar oportunidades en ese sentido, y lo que hacen es eso. O sea, yo creo que el intervencionismo está justificado en la medida en que un gobierno que cree en la libertad, que cree en la democracia, que cree en el Estado de Derecho, que cree en la igualdad de oportunidades en ese sentido, de igualdad ante la ley, nunca se va a plantear este tipo de políticas intervencionistas, inclusive susceptibles de pasar por alto esa barrera institucional, esa barrera constitucional. Un gobierno que cree en eso no lo va a hacer, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el gobierno alemán, que tiene políticas de intervención, pero que en ningún momento se ha planteado atropellar a las empresas, por ejemplo, ¿no? Entonces, un gobierno que contrariamente tiene estas ideas va a fomentar esa crisis, porque ya lo digo, o sea, el gobierno necesita ese combustible para poder tener una masa acondicionada y contrariamente, digamos, en la otra mano, una crisis del sistema financiero, una crisis económica que evidentemente le ayude a mantenerse en el poder. Yo creo que va más o menos por ahí. Querido Mateo, te hago llegar una pregunta que la pusieron en Facebook. Es Florian Vinson, pregunta: en España la crisis generó incremento del intervencionismo temporalmente necesario, ERTE, gastos para el sistema sanitario, etc. Te preguntan,
¿Cómo ves el periodo post-COVID-19? ¿PSOE y Podemos aprovecharán para reforzar el papel del Estado o, al contrario, frente a los déficits y a la Unión Europea, deberán implantar medidas de austeridad? Evidentemente, o sea, no sé si puedo sacar esta función de compartir, sí, ¿no? ¿Puedo quitar la presentación? Sí, sí. Vale, a ver. Me imagino que en nueva función, ¿tú sabes cómo se En hace? la parte inferior izquierda hay un botón que te dice dejar de transmitir. A ver. O al medio, si no me equivoco, al medio, perdón. Poner en pausa, ¿puede ser? No. Exactamente. Sí, al Ahí. medio arriba. Se ve entonces la... Vale. No, seguimos Tengo... viendo tu pantalla. Vale, entonces, vale, si no, no pasa nada tampoco. O puedes cerrar la lámina si deseas igual. ¿Sí? ¿Ahí? Ahí, ¿no? Sí. Vale, fenomenal. Eh, a ver, yo creo que es complicado hablar de los efectos que pueda tener ahora mismo la situación política en España, ¿no? Yo creo que evidentemente no me atrevería a decir que efectivamente en España se va a poder consolidar un modelo económico orientado precisamente al intervencionismo desmedido y prolongado. No sabemos verdaderamente cuál va a ser digamos, el resultado final, pero yo creo que evidentemente, como decía, o sea, se tienen que tomar este tipo de políticas orientadas en parte también a lo que comentaba el amigo, de austeridad. O sea, por ejemplo, Alemania ha tenido políticas de austeridad los últimos 20 años. Entonces, Alemania hoy se puede dar el lujo de asumir una política económica de gasto público, obviamente porque evidentemente en una crisis hay que gastar. Pero obviamente el gasto no es gratis, o sea, no hay nada gratis en esta vida y cuando hablamos en términos de gobierno, peor todavía. O sea, alguien lo tiene que pagar. Y ahí va a ser cuando España, por ejemplo, va a tener que recurrir al Banco Europeo, va a tener que recurrir a los fondos internacionales y se va a tener que endeudar. Es una deuda que van a pagar los españoles durante los próximos no sé cuántos años. Cosa que, por ejemplo, no puede pasar, pienso en Alemania o pienso en Estados Unidos, que son países que se pueden dar esa virtud de endeudarse el 80% digo de memoria un poco, ¿vale? Pero habría que ver. Pero es casi endeudarse la cantidad significativa del PIB, del Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, yo creo que esas políticas de austeridad, evidentemente, no solo España, yo creo que en Bolivia también se tienen que llevar a cabo de diferente forma, porque evidentemente Bolivia es un país todavía en vías de desarrollo y hay que invertir muchísimo en infraestructura, etcétera. Bueno, eso es más debatible y obviamente podemos incluso hablar de una presentación solamente del tema económico en Bolivia, ¿no? Pero yo creo que sí, es verdad, evidentemente es muy difícil prever cuál va a ser el escenario posterior. Yo creo que las políticas de austeridad son, en estas circunstancias, muy necesarias. Yo te pregunto relacionado al tema de la institucionalidad. Tú hablabas de dos factores muy importantes, que es la importancia de los medios de comunicación y el rol que pueden jugar. Por el otro lado está la poca credibilidad que tienen a nivel internacional los datos oficiales. Entonces, ¿qué crees que podemos hacer nosotros más allá de seguir ciertas precauciones o cómo es que vamos a tener que afrontar este proceso de recuperar la institucionalidad de ciertas instituciones en específico? Bueno, a ver, yo creo que eh, es la característica un poco de la sociedad, tanto en España como en Bolivia. En Bolivia, los bolivianos verdaderamente están acostumbrados, un poco por decirlo de alguna manera, a esta crisis, ¿no? A esta, digamos, inestabilidad política, por decirlo de alguna manera. El boliviano, evidentemente, tiene esa capacidad de reacción temprana a, eh, a las reacciones del gobierno contra la libertad, contra la democracia, a pesar
de que evidentemente Evo Morales ha durado muchísimo tiempo en el poder y a pesar de las circunstancias atropelladoras, de arbitrariedad, de autoritarismo que ha ejercido. Yo creo que hay un punto en el que los bolivianos se han dado cuenta de ello y no han aceptado ese autoritarismo. Lo decía muy bien Mansilla, el profesor Mansilla, que es tremendamente recomendable en todo sentido del término. Él lo decía, o sea, esta nueva coyuntura, esta nueva, digamos, camada de jóvenes, toleran de cierta forma y hasta cierto punto, por ejemplo, casos de corrupción, insatisfacción, por ejemplo, que un joven salga de la universidad y no pueda conseguir trabajo, lo aceptan de cierta forma, pero no aceptan que el gobierno ejerza un autoritarismo ya a un nivel prácticamente dictatorial, porque eso iba encaminado Evo Morales, iba encaminado su régimen, digamos, dentro del marco democrático, pero con tintes autoritarios, iba encaminado a la dictadura, ¿no? Total, como en Venezuela. Entonces, hay una nueva camada de jóvenes que no aceptan ese autoritarismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la clave. O sea, los 21 días han sido fundamentales para poner en evidencia estas cuestiones. Ha sido inclusive ejemplar, ¿no? O sea, el papel de la ciudadanía encabezada por los jóvenes, encabezada por las mujeres, por las mamás, entre los vecinos, esa hermandad, digamos, de forma espontánea que había contra el enemigo que era en ese momento Evo Morales, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir en esa línea, o sea, hay que seguir en ese activismo, pero quizás siendo un poco más exigentes, o sea, no nos podemos permitir que el que venga después en 24 horas haga lo mismo que el movimiento socialismo durante 14 años, que yo creo que eso ya es eh, obsceno, o sea, obsceno, o sea, lo que estamos viendo es obsceno. Yo creo que hay que ser conscientes de ello. Y por otro lado, yo veo que en España la sociedad española es una sociedad más acomodada, es una sociedad que está más acostumbrada al digamos, no a restar importancia a lo político, no, pero que tampoco ejerce un papel cívico, político y de frente a las instituciones. No lo ejerce. O sea, la ciudadanía española tiene otra característica, ¿no? O sea, el boliviano es, digamos, y no es, aquí no es afán de comparar, simplemente es un poco respondiendo a la pregunta y viendo, ¿no?, cuál es la situación, pero el boliviano hace frente a las instituciones, hace gestión y hace control, de cierta forma. El español no. O sea, el español le falta un poco madurez cívica, no voy a usar ese término porque no es ese evidentemente, pero sí un poco más conciencia de los peligros políticos que hay detrás de todos estos movimientos, ¿no? Es una sociedad también muy socialista, o sea, de mayoría progresista, y en ese sentido yo creo que tienen que ser conscientes los españoles de que a pesar de que el modelo social está bien, de que, bueno, la libertad de cada uno de defender lo que considere está bien, pero que la exacerbación de estas medidas y de estas ideas siempre va a tender a la digamos, a la injerencia y a la denigración progresiva de la vida de los individuos. Muchas gracias. Carlos tiene una cuestión ante igual. Bien, ya para concluir lo que podría aportar, leí bastante tus artículos que escribiste para el Juan de Mariana, los revisé todos antes de la entrevista. Me gustó mucho el tema de que volviste a citar a Jefferson, el precio de la libertad es su constante vigilancia. Y a este respecto me gustaría saber si tienes alguna actitud optimista respecto al hecho de que en cierta medida la sociedad se está volviendo más vigilante de lo que hacen sus políticos. Ya hasta cierto punto, si bien es verdad que esa mentalidad que tú mencionas, básicamente muy estatalizada, muy en busca de seguridad a cambio de libertad, está muy arraigada, lo que sí es cierto es que hay bastante movimiento en contra de ya criticar a las acciones del gobierno. En España, aunque en menor medida, también se ha hecho esto. Juan Ramón Rayo, por ejemplo, Daniel Lacalle, varios que están ahí alrededor del Instituto Juan de Mariana, han denunciado la gran culpa que tiene el gobierno en lo que está sucediendo, las actitudes tardías, etc. ¿Ves cierto optimismo en este cambio? ¿La sociedad se está volviendo más vigilante?
y va a seguirlo permanentemente. Sé que es un análisis casi bastante de tu punto de vista y no precisamente una verdad absoluta, pero ¿sí consideras que la sociedad se está volviendo vigilante o solo es simplemente por estos momentos de crisis? Sí, yo en este sentido debo decir que tengo mis reparos y tengo también mis días, porque a veces soy optimista y otras veces soy totalmente negativo. De todas formas, yo creo que el hecho de que haya una nueva oportunidad para que se haga conciencia ciudadana es fundamental aprovecharla. Es decir, no podemos permitir que en cierta medida el, el Estado en estas circunstancias aproveche de la situación para promover un modelo que vaya en contra de la democracia y la libertad. En Bolivia en particular, yo creo que la ciudadanía es cada vez más consciente, o sea, yo en ese sentido soy optimista, o sea, pienso que verdaderamente hay una parte de la ciudadanía que tiene que liderar este cambio, esta transformación a la que hacía referencia en el país. O sea, yo creo que esta es una oportunidad para los bolivianos, ¿no? O sea, esta es una oportunidad para analizar profundamente, inclusive desde el año 82, de la época de la que entró Bolivia en esa ola democrática y de recuperación democrática, ¿cuál ha sido la historia de Bolivia, ¿no? O sea, los últimos 30 años? Realmente se han logrado solucionar problemas, por ejemplo, básicos, o sea, como el indigenismo, problemas como la educación, la salud, elementales. O sea, no estamos hablando aquí de ya ese debate, ¿no?, a nivel mundial de globalización o de apertura de mercado, que es fundamental, sino de cosas puntuales y además tremendamente elementales, como es la salud, la educación. Entonces yo creo que es una oportunidad para poner sobre la mesa estos temas, ¿no? Y es una oportunidad para que se vaya formando una conciencia de que a partir de ahora no se pueden tolerar casos de corrupción. O sea, el boliviano tiene que asumir que verdaderamente los políticos no están ahí para robar, de que el que robe menos no importa. O sea, ese es un mensaje tremendamente negativo y nefasto. O sea, yo creo que la ciudadanía tiene que ser cada vez más consciente de eso. Yo soy positivo en ese sentido, porque además hago seguimiento de la situación del país y creo que hay un nivel de conciencia cada vez más profundo y más crítico en este sentido, que supera incluso temas profundamente arraigados en la ciudadanía, que quizás todavía no se han superado, ¿no? O sea, Bolivia es una sociedad también muy dividida, o sea, ¿no?, en todos los términos, y también de mucha desigualdad, ¿no? También vamos a decirlo. Pero a pesar de ello, yo creo que hay que hacer gestión, hay que hacer control ciudadano. Muchas gracias, querido Mateo. Igual gracias, Carlos, por las intervenciones. Ya entrando en la fase final, en realidad nos disculpamos con las preguntas que han dejado algunas cuestionantes también en la página. Estoy seguro que Mateo va a poder contestarlas en siguientes oportunidades. Me agarro de una que en realidad Yamil Aguirre te pregunta sobre cuáles son las probabilidades de persecución política y demás. Y ahí yo aprovecho a acotar en el tema de las máximas que tú hablabas o cómo los estados tratan de generar esta falsa dicotomía de somos nosotros contra el virus o somos todos contra algo. Y te genera esa sensación de que si estás en contra de alguna medida de lo que está haciendo el gobierno, directamente te ponen en el polo opuesto o te acusan incluso como enemigo. Entonces, ¿cómo crees tú que se van a alimentar estas situaciones tanto en España y bueno, el caso boliviano también? Y igual, o sea, también para que podamos aprovechar esta intervención para que puedas hacer parte del cierre final, y te agradecemos nuevamente por la predisposición. Sí, evidentemente es el tema del uso de maximalismos y de la, digamos, el acomodar una cierta narrativa en estas circunstancias, evidentemente fomenta tarde o temprano el justificativo necesario para hacer, por ejemplo, cambios normativos
que vayan orientados a la persecución del disenso, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en España eso es clarísimo. O sea, por eso decía que al principio el caso de España es tremendamente interesante, es pragmático además. Lo que está pasando es como leerte manuales de populismo, de totalitarismo, etcétera, y ver todo lo que se está haciendo paso por paso, ¿no? O sea, es así tal cual. Y yo creo que evidentemente eso nos da la oportunidad de adelantarnos a los hechos. Es decir, si veo yo que en el gobierno, que el gobierno de Pedro Sánchez está haciendo uso de estos términos, está haciendo uso de estos mensajes, está promoviendo este sistema de hegemonía ya no cultural, que en parte con el feminismo radical, etcétera, se puede percibir, sino la hegemonía de los medios de comunicación, ¿no? O sea, ellos lo tienen muy claro y hoy por hoy eso es tremendamente evidente. O sea, yo creo que no hay, o hay muy pocos medios de comunicación, tanto a nivel de televisión como de radio y también de periódico en España, que son críticos con el gobierno, además críticos directos. Los hay, por ejemplo, La Razón, La COPE, quizás El Mundo, no sé, y otros más, pero son comparativamente mucho menores, ¿no? O sea, son muchos menos. Entonces, en ese sentido, yo creo que todo este trabajo de construcción de de esta hegemonía y de aceleración de los tiempos, evidentemente puede generar en un tipo de persecución política que puede ser nefasta para la democracia en España. O sea, no me atrevería a decir cuál va a ser el resultado, porque evidentemente en eso también yo algunas veces pienso que hay muchas garantías en España, que está la Unión Europea, que evidentemente no sé hasta qué punto los populistas pueden hacerse con el control de las Fuerzas Armadas, que es un elemento también indispensable para poder ejercer esta hegemonía política. Pero hay otros días que veo que el vicepresidente de España, sin ningún escrúpulo, difama al rey de España, o por ejemplo que de forma subrepticia le ponen ilegalmente además a formar parte del Consejo Nacional de Inteligencia. Veo cómo el gobierno de España cuestiona una resolución del órgano judicial y a la vez persigue, cómo meten a una ex ministra de Justicia a ser parte del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado. Es decir, también hay razones para ser negativo en este sentido, ¿no? Yo creo que hay un poco de todo, pero sin embargo yo creo que en todo caso nuestra tarea es eso, lo que decía en un principio. El precio de la libertad es la eterna vigilancia y estar vigilantes y atentos y no dejar de denunciar. O sea, yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre. O sea, en Bolivia no se pueden tolerar más casos de corrupción. La gente no puede tolerar casos de corrupción. Así, claro, o sea, no, el boliviano, el joven boliviano está cansado de que evidentemente le tomen el pelo en este sentido. Hay que decir las cosas por su nombre. Y en España es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es eso. Y bueno, esperaremos que pronto pase ya esta crisis sanitaria y bueno, empezar un poco a la normalidad en todo sentido, ¿no? Yo creo que la gente también está cansada y mientras más pronto se supere esta crisis, mejor para todos, ¿no? Así es, querido Mateo. Bueno, con esto llegamos al final de esta conferencia, de esta charla que tuvimos. Querido Mateo, muchísimas gracias. Te hago llegar a nombre de todo el equipo de Estudiantes por la Libertad un enorme saludo hasta allá. Igual me toca agradecer al Instituto Juan de Mariana. Ahí estamos en contacto entre todos nosotros, todos en la misma cruzada. Y bueno, lo que tú decías, ¿no? Volviendo a citar a Jefferson, quizás es ahora más que nunca la importancia de estar vigilantes en el periodo post-cuarentena, una tarea de todos nosotros, y tú lo has dejado muy claro. Con esto agradecemos a las personas que nos han seguido en esta ya más de 1 hora y 20 minutos. Y bueno, estoy seguro que vamos a poder contar en siguientes oportunidades con actividades como estas. A su vez, invito a todos a participar en las siguientes actividades que tenemos desde Estudiantes por la Libertad Bolivia, en los diferentes países de Estudiantes por la Libertad.
también el Instituto Juan de Mariana, que realiza una labor muy importante en el viejo mundo. Así que bueno, muchísimas gracias, querido Mateo, y estoy seguro que vamos a seguir en contacto.